Muy bien, hermanos, vamos a ir a nuestras Biblias, por favor, hermanos. Primero de Juan, capítulo 3. Quiero que, si quieren ayudarme, pónganlos de pie y leemos alternadamente, hermanos. ¿Tres cuánto? Capítulo 3, versículo 1 al versículo 3. Solamente 3 versículos vamos a leer, 1 al 3. ¿Ok? Leo el 1, ustedes el 2 y terminamos todos con el 3. Bien, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todos juntos, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Vamos, hermanos, a ver rápidamente en esta mañana este mensaje a través de este texto. Hermanos, vamos a ver acerca de cuán gran bendición, ¿verdad?, de ser hijos de Dios. Cuán gran bendición tenemos de ser hijos de Dios. Muchas veces, hermanos, ¿verdad?, nosotros nos acostumbramos, ¿verdad?, o como cristianos, ¿verdad?, nos acostumbramos a decir: soy cristiano, soy hijo de Dios. Pero no entendemos a veces, o tal vez nos olvidamos de la magnitud que eso significa, ser hijos de Dios. Cuando vemos aquí al apóstol Juan, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, dice ahí en el versículo 1 del capítulo 3, mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Vamos a orar. Padre mío, ayúdanos, querido Dios. Ayúdanos, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Qué gran bendición y qué gran privilegio, Dios, el poder llamarte Padre y que seamos tus hijos. Qué gran bendición, qué gran gozo nos da, Señor, el que el Rey de Reyes, Señor de Señores, quiso adoptarnos para que seamos tus hijos. Ayúdanos, Padre, en esta mañana, por favor, a entender, a aprender, a poder recordar, Padre, esta gran bendición. Dios, obra, por favor, y ayúdanos, ayuda a tu iglesia, edifica tu iglesia, tu pueblo, seas tú obrando. Dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Bien. Qué importante, ¿verdad, hermanos? Cuando vemos aquí, si nosotros, hermanos, ¿verdad?, nos ponemos en la expresión que se muestra en lo escrito, ¿verdad?, por cada uno de los autores que escribieron las cartas, de qué forma se refieren cuando escriben una carta. Nosotros sabemos, hermanos, ¿verdad?, que podemos imaginar, ¿verdad?, lo que al momento de leer algo, con qué emoción o qué es lo que están tratando de dar a entender a nosotros, ¿verdad?, cuando están escribiendo, cuando están, ¿verdad, hermanos?, el Espíritu Santo guiándoles para escribir lo que nosotros tenemos ahora como, hermanos, en un libro que lo podemos tener a cada momento para leerlo, meditarlo. Aquí el apóstol Juan, hermanos, ¿verdad?, el apóstol Juan tiene una forma diferente de escribir, de narrar, ¿verdad? Él, cuando vemos aquí, hermanos, que él habla mucho como muy tierno, ¿verdad? Pero después comienza con una verdad y comienza a introducir, ¿verdad?, el mensaje que él quiere dar, ¿verdad? Pero comienza a hablar amablemente, ¿verdad? Y después pega duro también, ¿no?
pero muy amablemente comienza. Ahora, cuando vemos aquí, hermanos, estamos viendo cuando el apóstol Juan está diciendo, dice, mirad. Dice, o sea que nos detengamos. Para que tú puedas mirar algo, tienes que esperar, detenerte y mirar algo. Para que te detengas a mirar, para que te detengas a pensar acerca de esta gran verdad. Que muchas veces, como yo menciono, a veces lo pasamos a la ligera, a veces lo pasamos rápidamente, a veces ya nos acostumbramos. Tú eres cristiano, sí, yo soy cristiano. Tú eres hijo de Dios, sí, yo soy hijo de Dios. Pero a veces nos acostumbramos de lo que realmente eso significa. Realmente nos olvidamos de lo que eso significa. Dice ahí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que tú y yo pudiéramos ser llamados hijos de Dios, tuvieron que pasar muchas cosas. Para que tú y yo pudiéramos ser llamados hijos de Dios, tuvieron que ocurrir muchos eventos. Y cuando vemos, hermanos, cuando vemos que para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Se tuvo que esperar siglos y siglos para que llegara la promesa de, ¿verdad? Para que llegara el Mesías, porque había una promesa de que el Mesías iba a venir a este mundo. Tuvieron que, hermanos, ¿verdad? Creyentes, ¿verdad? Que creyeron en que el Salvador iba a venir, ellos perecieron, ellos murieron, ¿verdad? Algunos fueron, ¿verdad? Perseguidos y, hermanos, para esperar a que llegara ese día, ellos partieron esperando la promesa y creyendo, y por eso son justos. Tuvo que venir el Mesías, hermano, a este mundo. Ahora, no solamente Él tuvo que venir, pero Él tuvo que sufrir todo lo que Él sufrió para que Él pudiera, hermanos, Él pagar el castigo que nosotros merecíamos. Él tuvo, hermanos, ¿verdad? Que ser, hermano, odiado, ser rechazado, para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Si no hubiera pasado eso, ¿verdad, hermanos? Si no hubiera Cristo pagado esa deuda que nosotros teníamos por el pecado, no hubiera sucedido esto, que nosotros hubiéramos sido llamados hijos de Dios. Pero para poder ser hijos de Dios, Dios tuvo que tener misericordia de ti y de mí, para que nosotros pudiéramos conocer al Salvador y poder recibirlo. Mucha gente en este mundo dice, todos somos hijos de Dios, pero no es verdad. No todos somos hijos de Dios. Solamente los que reciben a Jesús como su Salvador pasan a ser hechos hijos de Dios. Como nos dice ahí en 1 de Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora, la condición era creer en ese Salvador, en Jesús, el que murió en nuestro lugar y pagó por nuestros pecados, para que nosotros ahora pasásemos a ser hechos hijos de Dios. Y tú y yo, gracias a Dios, porque Él tuvo misericordia de ti y tuvo misericordia de mí, para poder entender ese mensaje. Para poder entender el mensaje de salvación, para poder entender el Evangelio, para poder entender que estábamos perdidos sin Cristo, que estábamos alejados nosotros, y poder entender y saber que necesitábamos a Jesús y venir a Él y pedirle a Él que nos perdonara, que nos salvara, que Él fuera nuestro Salvador, abrir nuestros corazones a Jesús para que Él sea nuestro Salvador, y a partir de ese momento tener el poder que nos da Cristo para ahora ser hijos de Dios. Cuando el apóstol Juan está hablando aquí y él está diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Porque si nosotros pensamos, Él está también pensando en todo lo que tuvo que pasar para que tú y yo pudiéramos ser llamados hijos de Dios.
Ahora, cuando vemos aquí, hermanos, tuvo que haber primeramente que nada, ¿verdad? El recibir a Jesús. Ahora, el amor de Dios, somos hijos de Dios, porque como dice aquí, ¿cuál amor? Somos hijos de Dios por el amor que Él nos ha dado. O sea, que el amor que Cristo mostró hacia nosotros, no habiéndolo nosotros merecido, Él mostró su amor para con nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Ahora, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora, hermanos, cuando vemos nosotros acá estamos viendo, ¿verdad? El apóstol Juan dice, qué gran bendición, qué gran amor. Dice, mirad, detente a pensar en cuál grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Un amor único, un amor incomparable, un amor que no mira, hermano, ¿verdad? No es incondicional. Un amor, hermano, que no lo podremos pagar, un sacrificio que no se va a poder pagar. Nosotros es imposible, por más que entregues tu vida, por más que entregues tu servicio al Señor, no puedes pagar con todo lo que tú haces ese pago que Cristo hizo por ti y por mí. Amén. No lo podemos pagar. Y el apóstol Juan ve tan grande ese amor que el Señor hizo para que seamos llamados nosotros hijos de Dios. Todo lo que pudo tuvo que pasar, hermano. Y qué impresionante cuando vemos aquí, hermano, que es un pago tan alto, imposible para un ser humano. El Señor buscando entre los hombres quién podía morir, ¿verdad? En nuestro lugar, pero ese alguien tenía que ser santo, puro, sin contaminación, para que pudiera pagar el sacrificio, pero no encontró ningún hombre. Dice el Señor miró desde los cielos para ver si encontraba algún justo, pero dice, no hubo quien, dice, no hubo justo, no hay justo ni aun uno, todos se han corrompido, hermano, porque realmente todos estamos bajo pecado. Entonces ningún hombre podía pagar por otro hombre. Entonces ni los ángeles, dice la Biblia, los salmos, dice que Dios vio mancha en los ángeles. Vemos a Satanás, ¿verdad? Que antes era un querubín que se rebeló ante Dios, y después ángeles que le siguieron a él, que ya lo adoraban y fueron echados. ¿Por qué? Dios no halló tampoco un ángel. Entonces Dios tuvo que tomar a su propio hijo, a su único hijo, y lo dio como sacrificio. Claramente que Jesús se ofreció como sacrificio. Por eso cuando se habla del amor de Dios, se habla del amor de Dios, hablando de las tres personas de la Trinidad, el amor de Dios. Porque no solamente el amor del Padre, sino el amor del Hijo, y también del Espíritu Santo que vive en nosotros. Se habla en conjunto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando vemos aquí, hermanos, ese gran amor que Dios mostró, como dice, mirad cuál amor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué quiso hacer el Señor? Nos adoptó por haber creído en su amado Hijo Jesús. Nos adoptó. Mira, hermano, nosotros no merecíamos nada, ¿verdad? Éramos extranjeros, peregrinos, éramos, hermano, ¿verdad? No teníamos parte, ¿verdad?, con la familia de Dios. Pero al momento de creer en Dios, Él nos quiso adoptar, como cuando una familia adopta a un hijo que no es de su sangre, lo adopta y lo toma en su familia, lo acepta, lo recibe como su hijo. Y así lo que Dios quiso, nos tomó, ¿verdad? Y nos trajo a su familia, a la misma familia de Dios.
Y cuando vemos aquí, hermanos, cuando vemos aquí el apóstol Juan está diciendo, mirad cuál grande amor. A pesar de cómo éramos, a pesar de que éramos pecadores, Él nos lavó, Él nos limpió, nos santificó por medio de Jesús y ahora nos adoptó como sus hijos para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Nos dio ese nombre. Cuando Jesús dijo, les enseñó a orar a sus discípulos y le dijo, ustedes cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Te imaginas? Padre nuestro. La forma en que debemos dirigirnos a Dios es algo único, especial. ¿Cómo le llamamos? Padre. Padre. El Espíritu Santo nos ayuda a orar y el Espíritu Santo dice, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir eso? Papito. Así cuando nosotros hablamos de cariño, ¿verdad? Cuando nuestros hijos dicen papi, ¿verdad? Papito, que se siente lindo, ¿no? Que nos digan nuestros hijos, papi. ¿Qué? Hermano, ahora déjame decirle que nosotros ahora podemos dirigirnos a Dios como Padre. Padre. Y aquí el apóstol Juan, hermanos, fija, no estén saliendo y entrando, por favor. Andase muy urgente, pero no estén saliendo, por favor. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, dice, qué importante, hermanos, dice ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál grande amor. Dice, mirad, dice cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces, hermanos, tenemos la promesa, hermanos, ¿verdad? Aquí y esa gran bendición que tenemos, ¿verdad? Que seamos hijos de Dios. Ahora, como nosotros vemos, el que rechaza, ¿verdad? Ese amor, ¿verdad? Rechaza, hermano, el que rechaza a Cristo, rechaza ese amor. Por eso cuando el apóstol Juan habla también en el Evangelio, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea que Dios muestra su amor. O sea, hay personas que dicen, Dios no puede, dice, ¿cómo es posible que si Dios es amor, puede mandar a alguien al infierno? Y es que en realidad Dios es amor. Y Él no manda a nadie al infierno. El infierno fue creado para el diablo y para sus ángeles. Pero ¿sabes qué? El que rechaza ese amor simplemente acepta la condenación en la cual ya está. Por ser pecador. Él la paga el pecado, es la muerte. La muerte, ¿verdad? La separación de Dios y la separación, ¿verdad? Del alma y del cuerpo y la separación de Dios para toda la eternidad. Dios ama tanto que Él ofreció la salida para el pecador. Ama tanto que Él ofreció ese camino para que pueda salir y no ir a la condenación. Pero el que rechaza ese amor, rechaza, ¿verdad, hermano? El que rechaza a Cristo, rechaza ese amor tan grande, hermanos, ¿verdad? Para salvarse de ir a la condenación, para limpiar sus pecados, para que pueda tener vida y acceso, ¿verdad? Al cielo, a la gloria. Entonces, el que rechaza, ¿verdad? Cristo rechaza ese amor. Ahora, el que recibe su amor, hermano, el que recibe el amor de Cristo, permanece en Él. Amén. Hermanos, ¿qué es importante? ¿Qué tan importante es permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo. El que recibe el amor de Dios, hermano, es porque, hermano, permanece en el Señor. Ahí dice la palabra de Dios, ahí mismo en Juan, yo quiero que veas conmigo Juan capítulo, ahora el Evangelio. No pierdan Juan, que vamos a estar volviendo para ir primera de Juan, no pierdan. Vamos ahora al Evangelio rápidamente, capítulo 15 del Evangelio de Juan.
dice la palabra de Dios, capítulo 15, versículo 9. El que recibe su amor, o el que recibe a Cristo y recibe ese amor que el Señor tiene, que el Señor ofrece, que el Señor da, recibe ese amor, permanece en él. Dice Juan 15, 9. No podemos recibir el amor de Cristo sin permanecer con él, sin permanecer en él. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 9. Dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Amén. Así también dice nuestro Señor, yo también os he amado. Luego dice ahí, permaneced en mi amor. Permanece en mi amor. O sea, que tú permanezcas en Cristo. Que tú permanezcas, ¿verdad?, recibiendo ese amor que Dios te da día a día. ¿Y cómo nosotros debemos permanecer, hermano? Aquí nos va diciendo de la forma en que debemos nosotros permanecer. Dice ahí versículo 10. Dice, si guardareis mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor. ¿Cuál es la forma, querido hermano, que nosotros permanecemos en el amor de Dios? Guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos. La única forma de permanecer en el amor del Señor es que tú guardes sus mandamientos. Si yo estoy recibiendo el amor de Dios y estoy, hermano, ¿verdad?, entendiendo que el amor de Dios es lo más precioso que me pudo haber pasado en la vida y que soy hijo de Dios y ahora Él es mi Padre, yo soy su hijo, yo he aceptado el amor que Dios tiene para conmigo, ahora Él me dice, permanece en mi amor. Entonces yo tengo que permanecer en sus mandamientos. ¿Me entiende? Si yo permanezco en su amor, tengo que permanecer cumpliendo y amándole, siéndole fiel, ¿verdad? Mirando qué es lo que Él me manda, qué es lo que Él quiere de mí. Y si yo lo pongo en práctica, ese es el resultado de que yo permanezco en su amor. ¿Me entiendes, hermano? Tú le amas a Dios, si tú le amas, como dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si le amamos, vamos a guardar los mandamientos. Entonces, hermano, aquí dice la palabra de Dios, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre de que seamos llamados hijos de Dios. Hermano, y aquí vemos cómo, hermano, vemos también versículo ahí, ¿verdad? En este versículo dice, en este versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús nos da el ejemplo, dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue obediente hasta la muerte. Hermano, Jesús fue la única persona que pudo cumplir todos los mandamientos de Dios. No quiere decir que nosotros no podemos fallar como somos humanos, pero hay un gran deseo en nuestro corazón de permanecer en su amor. ¿Me entienden? Si tú amas al Señor, tú debes desear no fallar al Señor. Hace rato escuchamos un poco lo que decía el pastor Mina, ¿verdad? Que es importante. Él cuando habló de este tema, ¿verdad? Es muy importante este tema de tomar las armas. Y el hecho, ¿verdad?, de la santificación, de santificarnos para el Señor, ¿verdad? No hay ninguna contradicción, ¿verdad?, en lo que él mencionó, el hecho de que los que
hablando de la santificación, ¿verdad? Que el que no santifica no verá al Señor. Necesitamos la santificación de Dios, ¿verdad? Pero también habla, ¿verdad?, de que nosotros debemos santificarnos, dice ser santos, dice, como Él es santo, ¿verdad? O sea que necesitamos la justicia del Señor, pero cuando somos hijos de Dios estamos en la santificación progresiva, o es un proceso día a día de ir creciendo cada vez más, amando. ¿Por qué lo hacemos, hermano? Nosotros nos santificamos porque tenemos el gran privilegio de ser hijos de Dios. Y ahora estamos en una familia diferente, ya no en la familia que estábamos antes en el mundo, ahora estamos en la familia de Dios. Y en la familia de Dios, mira, por ejemplo, cada familia aquí tiene regla en su casa, ¿o no? Sí. Usted no tiene regla en su casa. Si no tiene regla es un desastre, ¿verdad? Pero usted tiene regla en su casa, tiene que, usted trata de hacer cumplir esa regla, ¿o no es así? ¿Ok? Mis hijos tienen regla. Cierta hora tienen que ir a dormir, ¿verdad? No pueden ver esto y no pueden ver esto otro, ¿verdad? Y tengo que bichar qué es lo que están viendo ellos en la tablet, que están viendo en el celular. No les gusta a veces a ellos, pero yo tengo que estarlos vigilando. Tengo reglas, hay cosas que no pueden ellos ver. Hay cosas que no se puede decir en casa. Tenemos reglas en casa. Entonces, ¿verdad? Cuando Dios tiene reglas, ¿ok, hermanos? Dios tiene mandatos. Dios nos dice, Él nos ama, ¿ok? ¿Por qué hacemos eso con nuestros hijos? Porque les amamos. ¿Por qué ponemos reglas en nuestra casa? Porque amamos a nuestra familia y no queremos que venga la consecuencia, ¿verdad?, de lo que hacemos. Mis hijos a veces no les gusta, pero les pongo reglas porque yo les amo. Yo no quiero que ellos sufran después o lleven las consecuencias de las malas decisiones que van a tomar. Tantos jovencitos hoy en día, muy tristemente, ¿verdad?, andan sin un consejo de sus padres, o sus padres no les dan un buen consejo. Entonces, ¿qué sucede? Su vida es un desastre, ¿verdad? Toman decisiones malas, decisiones equivocadas, cometen tantos errores en la juventud, y los errores que se cometen en la juventud quedan marcados para su vida. Pero Dios nos ama y Él nos pone reglas. Y si tú viniste a la familia de Dios, tú tienes que acatarte a las reglas que Dios pone. ¿Me entienden? Entonces, hermano, es más fácil, ¿verdad? Es más fácil la vida cristiana cuando nos acatamos a la regla de Dios. Es más difícil cuando nos resistimos a las reglas de Dios. ¿Por qué? Él nos dice, te va a pasar esto si tú no haces esto. ¿Y sabe lo que pasa? Eso mismo que Dios dice, nos va a pasar. Entonces, Él nos ama. Las reglas, los mandamientos no son, ¿verdad, hermano?, algo pesado. El Señor no es para tenernos así, sino es para protegernos. ¿Me entienden? Los mandamientos no son, hermano, para tenernos ahí nada más controlados, sino es para protegernos. Es como una protección. Y Él nos muestra la consecuencia que puede pasar si nosotros nos desviamos. ¿Me entiende? Él pone una protección alrededor nuestro a través de sus mandamientos. Y si nosotros nos sujetamos, hermanos, ¿verdad?, a ese gran amor, porque el Señor nunca va a buscar algo malo. Hay personas, ¿verdad?, que dicen Dios es malo. Dios no es malo, Dios es bueno. Dios es amoroso. Ay, entonces, ¿por qué me pasan todas estas cosas que me están pasando? ¿Por qué me pasa esto? A veces Dios pone pruebas. A veces Dios nos va a moldear a través de las pruebas. Pero a veces hay cosas que son consecuencia de lo que nosotros hacemos. Hay veces que nos resistimos a algo. Y Dios nos dijo antes la consecuencia. Claro, a veces hay pruebas por las cuales Dios nos moldea más para que seamos más firmes cada día. Pero, como yo menciono, cuando nos ponemos a meditar y a pensar y decir, pero ¿por qué pasó esto? Y no logramos entender, hermano, si buscamos lo que Dios quiere, hermano, si buscamos nosotros la causa, si es algo que nosotros estamos haciendo mal, Dios no los va a mostrar.
¿Me entienden? Dios nos lo va a mostrar. Si es una prueba por la cual Dios quiere moldearnos y que crezca nuestra vida cristiana y hermano, y seamos cada día más fuertes en la fe, nuestro corazón va a estar tranquilo de que no es algo que yo estoy rebelándome o estoy yendo contra las reglas de Dios. ¿Entiende, hermano? Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, vemos acá lo que nos dice la palabra del Señor. Dice que si guardamos sus mandamientos, permaneceremos en su amor. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Entonces, qué lindo, qué gran ejemplo del Señor que permaneció hasta la muerte. Y el muerte de cruz, el castigo tan cruel que Él llevó, ¿verdad? Muerte de cruz, ¿ok? Volvemos, por favor, rápidamente volvemos allá a Primera de Juan, capítulo 3. Dice la palabra del Señor, capítulo 3. Dice ahí, ahora vea conmigo el versículo 24. Dice ahí, el que guarda sus mandamientos, dice, permanece en Dios. ¿Y qué dice? Y Dios en él. ¿Qué es lo que nos lleva lejos de Dios? El pecado. ¿Y qué hace el pecado? La separación de Dios. El que está lejos de Dios, hermano, ¿verdad? El que se aleja de Dios es por causa del pecado. El pecado lo aleja de Dios. Pero si nosotros permanecemos en Dios, dice el que guarda sus mandamientos, el que está firme, esforzándose en la gracia de Dios, esforzándose para ser fiel a Dios, esforzándose, luchando, como escuchamos hace rato, contra el diablo, ¿verdad? Pero no solamente contra el diablo, luchamos contra nuestra carne, luchamos contra el mundo, la corriente de este mundo, ¿verdad? Y la lucha más grande es contigo mismo. Es con nosotros mismos. Nuestra carne se rebela. Nuestra carne no quiere. Por eso la Biblia que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces tenemos que luchar en el espíritu para poder vencer los deseos de la carne. La carne no quiere ser fiel a Dios. La carne no quiere leer la Biblia. La carne no quiere orar. La carne no quiere hacer muchas cosas espirituales, porque es la carne contra el espíritu. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Forzar a la carne. La carne no nos debe gobernar, ¿verdad? Tiene que gobernarnos el espíritu y hacer caso a lo que el espíritu nos dice. ¿Me entienden, hermanos? La carne no quiere orar. Tengo sueño y no quiero orar. Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? Levántate, camina orando y no te vas a dormir. Pues si tienes sueño y te arrodillas ahí, ahora vas a dar. ¿Ah? ¿Y qué oración es esa, no? Ok, pero si nosotros, ¿verdad? Vamos contra la carne, vamos a decir, no va a poder conmigo la carne, me levanto y camino y caminando. Si te caes va a doler más el golpe, ¿verdad? Que te va a dar. Pero caminando, orando al Señor, clamando al Señor, la carne no va a poder vencerte ni dominarte. Tú vas a buscar siempre una forma para que tú puedas ser fiel al Señor y buscar al Señor, hermano, y caminar en el Espíritu, ¿verdad? Para que puedas hacer lo que Dios te está diciendo. Ahora, la palabra de Dios nos menciona acá, hermanos. Dice, ¿verdad? Que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Hermano, hay una lucha, pero el Espíritu está con nosotros para darnos la fortaleza que necesitamos, para darnos la ayuda que necesitamos. Dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone el deseo en ti de venir a la iglesia y la carne dice, no vayas, que es muy temprano, o no vayas porque estamos cansados, o no vayas. Entonces, hay una batalla, siempre va a haber una batalla y tienes que entender que esa batalla más fuerte es contigo mismo y el diablo va a poner obstáculos también. El diablo va a poner obstáculos y la carne va a poner obstáculos y la carne no va a querer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tratar de, en el Espíritu, vencer. Amén. Vencer.
para que la carne vaya muriendo y el espíritu tú vayas creciendo cada día y teniendo el favor de Dios cada día en tu vida. Qué tremendo, hermanos. Entonces, vemos aquí, hermanos, la promesa. Ya estamos terminando, pero vea conmigo ahí lo que dice la palabra del Señor. Ahí en este versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Qué privilegio, dice el apóstol Juan. Qué maravilla que somos hijos de Dios. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora no vemos la promesa de Dios que se cumplirá un día. ¿Y qué es esa promesa? La transformación de nuestro cuerpo. Allá en el cielo no vas a tener más esa lucha contra la carne, ni contra el diablo, ni contra el mundo. Ya no tenemos esa lucha más. ¿Por qué? Porque la carne ha muerto completamente para siempre. Dios nos dará un cuerpo diferente, un cuerpo celestial. Amén. Entonces, no tendremos más esa lucha, esa batalla. Ahora tenemos la victoria completa, pero tenemos la promesa, dice ahí, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando el Señor toque la trompeta, cuando el Señor venga, hermano, en su gloria, cuando Él llame a sus santos y a la iglesia, dice, entonces se manifieste Él, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Semejantes a Él. Mire, hermano, Cristo venció cuando Él resucitó. Él ya no tenía el mismo cuerpo. No tenía el mismo cuerpo. Ya no tenía un cuerpo limitado como el que tenía antes. Ahora tú, cuando nosotros vamos con Él y estemos con Él, seremos semejantes a Él. Tendremos un cuerpo celestial. Y dice, le veremos tal como Él es. Le veremos en su gloria. ¿Sabes que Apocalipsis narra la visión de Juan? Dice que su luz era más resplandeciente que el sol. Tú mira el sol cuando está alumbrando con todo, no puedes estar mucho tiempo mirándole al sol, porque después andas viendo el sol por todos lados, ¿verdad? Te lastima la vista, ¿verdad? Pero cuando veamos a Jesús, su resplandor más intenso que el sol, ¿te imaginas? Su gloria, le veremos ahora tal como Él es. ¡Qué maravilla va a ser ese día! Por eso, hermanos, terminando ahí dice el versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, dice, así como Él es puro. O sea que si tenemos esa promesa, vamos a buscar cada día parecernos a Cristo. Cada día dejando lo malo, apartándonos de lo malo y siguiendo lo que le agrada al Señor. Vamos a permanecer en su amor, apartándonos, ¿verdad?, del mundo, de las cosas mundanas, luchando por nuestra carne y venciendo en el espíritu, ¿verdad? Luchando, ¿verdad, hermanos?, contra el diablo, tomando las armas cada día para poder tener victoria contra las acechanzas del diablo. Que él huya, porque tú eres fiel al amor de Dios. No puede el enemigo con un cristiano que permanece en el amor de Dios. No puede. No puede. ¿Por qué? Porque, hermano, no le gusta a un cristiano que permanece en el amor de Dios. Que Dios permanece en él, él permanece en el Señor. Si Cristo está en ti, Él está permaneciendo en ti, porque Él no se va a alejar nunca. El que se aleja muchas veces somos nosotros, porque permitimos cosas para que hagan que el Espíritu Santo se contriste o se apague, y ya no, ¿verdad? Ya no está el favor de Dios en nuestras vidas. Entonces somos presa fácil del enemigo. Que Dios nos ayude, amén, hermanos. Que Dios nos ayude a permanecer en ese amor tan grande que tenemos del Señor, de ser hijos de Dios.
Amén. Hijos de Dios. No es cualquier cosa. Amén, hermano. No es cualquier cosa. Ser hijos de Dios es algo espectacular, algo especial, algo único que nos haya pasado a nosotros. Y por ese gran privilegio que tenemos, que Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, por ese privilegio tan grande que tenemos de ser llamados hijos de Dios. Qué bien como lo narra el apóstol Juan. Mirad, mirad cuál grande amor nos ha dado el Padre de llamarnos hijos de Dios, de permitir que seamos llamados sus hijos, de que nuestro Señor nos avergonzó de nosotros, que podemos ver el amor de Cristo hacia nosotros por su sacrificio tan grande. El amor de Dios, hablando de las tres personas. El Espíritu Santo cada día consolándonos, impulsándonos, levantándonos, animándonos, ayudándonos a clamar ese amor de Dios para con nosotros. Oh Dios mío, ayúdanos por favor a corresponder a ese amor. Y si te amamos, como Juan mismo lo dice, es porque tú nos amaste primero. Qué gran amor, un amor incondicional, un amor que a veces te rechaza, un amor que a veces, Señor, aún así permanece, aunque a veces no somos fieles, aunque a veces nos resistimos, aunque a veces nos rebelamos. Oh Dios mío, cuánta lucha tenemos, cuántas debilidades aún hay en nosotros, cuánta necesidad aún hay en nosotros de que tú nos moldees. Aún así tú nos amaste y nos amas, por ese amor que no cambia, por ese amor único, el amor tuyo, el amor de Dios. Cuán gran privilegio tenemos y cuán grande promesa tenemos de que un día le veremos tal como Él es. Te veremos, Señor, tal como eres. Qué promesa más hermosa tenemos. Que un día este cuerpo será transformado por un cuerpo glorioso, celestial. Un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no está limitado. Gracias, gracias. Por favor, ayúdanos a purificarnos como nos dice tu palabra, así como tú eres puro. Ayúdanos a esforzarnos cada día y a luchar, a no dejar que nos seamos esclavizados por los enemigos que tenemos, sino que venzamos por medio de aquel que venció en la cruz, por medio de Jesús, permaneciendo en Él, ya que Él permanece en nosotros. Ayúdanos a serte fieles. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, Señor, por favor. Y aquí yo sé que todos los que estamos aquí, si hay alguien aquí que duda todavía de su salvación, no permanezca en duda. Póngase bien con el Señor, y si aún todavía no lo ha recibido, reciba a Cristo como su Salvador para que Él permanezca en usted. Permanezca en ti, y ahora tú puedes permanecer en Él. Padre mío, por favor, bendice tu palabra y te doy gracias, Dios, por ser nuestro Dios. Bendito sea tu grande nombre y gracias por este gran privilegio. Gracias, todo te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor.